Y bueno, como todos los lunes, Diana Bernal para platicar pues de varios temas que tienen que ver con asuntos fiscales, con asuntos de impuestos. Querida Diana, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Pues con el gusto de saludarte en esta mañana tan peculiar, esta Sí, hombre. mañana en que sabemos los resultados de las elecciones. Y fíjate, Luis, que ayer tuvo una gran participación ciudadana que es de felicitarse. Probablemente muchas de las personas que acudieron a votar por diputado o diputada federal no sabían que al hacerlo también están dando su aval para la reforma fiscal que sin duda, al menos en mi opinión, se va a presentar por en la nueva legislatura que inicia en septiembre. ¿Por qué, Luis? Porque ya existe un documento de la Cámara de Diputados que dice que se requieren forzosamente nuevos ingresos para cubrir los gastos, lo dice así textual, de la última mitad del sexenio. Entonces no olvidemos que en una democracia, en un país que sea una república, que sea representativa, los únicos que pueden ser Cámara de Origen y discutir en primer momento cuáles serán las características de la reforma fiscal, pues es la Cámara de Diputados. Tampoco olvidemos que para esto, para votar una reforma fiscal, sea la que sea, basta con mayoría simple. O sea, la mitad más uno de quienes se encuentren ese día en el Pleno, y si estuvieran todos los integrantes de la Cámara, pues 251 votos. Que hoy, Entonces, perdón que pues, te interrumpa, Diana, pero no, que por hoy con favor. todo y lo que cante y brinque y diga la oposición, pues lo tiene la 4T, ¿no? O sea, de acuerdo al resultado que Exactamente. estamos viendo, hoy la 4T tendría la mayoría simple, es decir, mínimo 260 votos estarían obteniendo entre PT, Morena y el Verde. Incluso ya oímos al presidente Andrés Manuel López Obrador festejar pronto para sociales que a él le importan, que son muy necesarios y todo, pero esto significa que para esos gastos requiere de una nueva ley de ingresos, de nuevos impuestos, y esto los va a decidir, como tú lo dices muy bien, Morena y sus partidos aliados. Entonces también démonos cuenta de esto. La oposición pues seguramente hará un buen trabajo, pero no creo que pueda frenar la ya anunciada reforma fiscal. Pues Y sí, y brevemente, vamos a ver cómo se va poniendo ahí, porque habrá que entender lo que ha sucedido en otros países, como el caso de Colombia, en donde una reforma muy agresiva terminó en un descarrilamiento social, deja tú ya lo político, pues que por desgracia ha generado hasta muertos por las protestas en las calles, y en donde le cargaron mucho la mano a clase media y clase media baja, clase trabajadora, que pues no podía pagar esa cantidad de impuestos, o no de esa forma, o no de esa manera tan de sopetón después de pandemia, ¿no? ¿Qué sí, opinas, Diana? lo dices muy bien, y yo creo que todos los gobiernos del mundo, y en especial pues voy a referirme al nuestro, tienen que estar muy conscientes de que la sociedad tiene muchas preferencias políticas, no una sola, tiene diversos puntos de vista, pero creo que de lo que sí ya está cansada es de pagar impuestos y no recibir adecuados servicios públicos, sobre todo, Luis, en salud y en seguridad, ¿no? Un estado de bienestar, que es a lo que quiere tender el nuevo gobierno, pero obviamente tiene que convocar con estos programas y principios sociales, y no solamente con obras ni siquiera de infraestructura, sino megaobras muy específicamente localizadas y que van a dar beneficio, como el Tren Maya, pues a una región determinada, o al menos así se espera. Pero bueno, es la gran pregunta, y brevemente, porque si quieres luego hacemos otro comentario, pues decir que hay una muy buena noticia, de veras extraordinaria. 6, el G7, que son los 7 países pues ricos y líderes en el mundo, llegaron a un acuerdo, estando Estados Unidos y Europa e incluso Japón, de fijar por lo menos un impuesto mínimo global del 15%, lo que va a impedir que las grandes multinacionales pues no dejen impuestos en muchos países donde trabajan. Pero Ah, si te parece bien, Luis, ya platicaremos de claro, este tema en un hay, segundo comentario. hay que entrarle de lleno para no vernos siempre el ombligo, ¿no? Porque, o sea, de repente Exacto. pensamos, no, todo México. A ver, hay cosas interesantes. La prensa mundial financiera y no financiera está hablando de este acuerdo del G7, en donde bien nos dices, es un impuesto mínimo, podría ser inclusive hasta más del 15% para las empresas multinacionales, que para que lo entendamos, corrígeme por favor si me equivoco, yo lo entiendo de una manera muy frívola, pero vamos a suponer Amazon te vende un micrófono, y ese micrófono a España
pero tiene su sede Amazon en algún país que tributa con bajos impuestos y pues así ya no tiene que pagar el impuesto en España, sino que lo paga en estas sedes que van creando las multinacionales y que sí ha puesto en jaque la discusión global en torno a cómo cobrar impuestos, no solamente en donde tienen las sedes, sino en donde terminan por generar el beneficio. Puse el ejemplo español, un español o una española compra ese micrófono y pues tiene que pagar impuestos Amazon sobre ese micrófono que vendió a los españoles. Antes no lo hacía, ¿no? Por citar un ejemplo, porque es un asunto ahí complejón. Dos premisas muy importantes. Una, si esta empresa que tú estás señalando, Amazon o cualquiera, se va a un paraíso fiscal, va a tener que pagar a nivel global por lo menos 15% y tendrá que pagar la diferencia de impuesto de lo que no haya pagado en el paraíso fiscal en los países que operen. Y otra cosa muy importante que dijeron los ministros de Finanzas, ya no importa tanto como en la época antigua, dijeron, dónde se establece, pone un local o una fábrica, una empresa. Lo que importa es dónde opera digitalmente, ya sea empresa tecnológica o sea una multinacional, y a esas empresas son a las que van a ir a grabar. Yo creo que son buenas noticias, ahora sí que perdóname que lo diga con esta petulancia, para la humanidad incluso. No, totalmente, no, totalmente es un asunto de discusión y que tiene mucho que ver con el futuro que ya nos alcanzó y que como siempre pues ha rebasado la realidad a la norma y que ahora pues está tratando ahí de regularse. Querida Diana, te mando un abrazo, toda la admiración de siempre. ¿Te seguimos en tu red, tu Twitter cuál es? Es Diana Bernal LA1, ahí estoy para responder las dudas de todos y sus comentarios. Y en el LinkedIn, Diana Bernal. Gracias, Diana. Gracias, Luis, abrazo. Va de vuelta, son las 9:19.